para la palabra de Dios. Estamos terminando el 2019. Un año donde me imagino que usted ha tenido días alegres y días tristes, días soleados y días lluviosos. Y es bueno hoy, ya terminando este año, recordar que la vida cristiana es un camino más que una experiencia. Vivimos en un tiempo donde muchos cristianos lamentablemente están buscando puras experiencias. Y a algunos les cuesta trabajo ser fieles a una iglesia. Y si hay un evento por allá en este lugar y un evento por allá, corren por allá. Pura novelería. Y la pregunta es, ¿y qué es lo que están buscando? Experiencias, el toque, la unción, la palabra profética de no sé quién. Quien hace eso me da la impresión que no ha entendido lo que es ser cristiano. Porque la vida cristiana es un camino más que una experiencia. Y un camino implica que lo vamos a desarrollar paso a paso. Y el 2019 fue una jornada en este camino. Y si Dios lo permite, empezaremos el 2020 y será otra jornada, pero el camino sigue. Y esto de buscar a Dios por experiencias no es nuevo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, mucha gente le seguía. Multitudes, dicen los evangelios. Pero ¿cuál era la motivación de las multitudes al seguir a Jesús? ¿Por qué lo seguían? Por un milagro, por una sanidad, por panes, por peces. Y cuando Jesús dijo, no hay más panes, ¿qué dijeron muchos de ellos? Pues ya no lo seguimos. Y dejaron de seguir al Señor. La vida cristiana es un camino. Y es un camino que no es fácil. Es un camino a veces muy complicado. Y yo quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Y a la luz de este texto vamos a meditar en una palabra que he titulado Enfrentando nuevos retos. ¿Cuál es la palabra para hoy? ¿Y cuántos estamos listos para enfrentar nuevos retos? ¿Cuántos sabemos que el 2020 traerá nuevos retos, desafíos, pruebas, etcétera? La palabra de Dios dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, o sea Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, ¡calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados?
¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén y amén. Para entender este relato tenemos que conocer un poco su contexto. Y esto que acabamos de leer ocurre después de una larga jornada de enseñanza. Todo el capítulo 4 nos muestra a Jesús en su labor de maestro. Les ha enseñado a sus discípulos por medio de parábolas, especialmente esa parábola que es como la llave maestra, la parábola del sembrador, donde él ha dicho que el sembrador salió a sembrar y que parte de la semilla cayó en el camino y que vinieron las aves y se la comieron, que otra parte cayó sobre pedregales y brotó pronto, pero como no tenía profundidad de tierra, se quemó. Y otra cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero dice que una parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Les ha enseñado mucho a sus discípulos. Y lo mínimo que espera un maestro después de enseñar es que ellos pues aprendan. No sé si usted recuerda su tiempo en la escuela, en el colegio. Y a veces el maestro, la maestra nos enseñaba y un día, un terrorífico día, llegaba el maestro y nos decía: saquen una hojita. Y cuando uno escuchaba eso, uno entraba como en pánico. No, pero profe, pero venga, no sea así. Saquen una hojita. Yo recuerdo un profesor que nos hacía 3 por 5. Significa 3 preguntas en 5 minutos. Y decía, y va la primera. No escriban la pregunta, escriban la respuesta. Número 2, número 3. Parece ser que esto que los discípulos van a vivir en el mar, en esta travesía, es algo así como Dios haciéndole a sus discípulos un examen. Es como diciendo, a ver, saquen una hojita. Y ahora que estamos terminando el 2019, que no nos quepa la menor duda, que en el 2020 el Señor nos va a decir, saquen una hojita. Les voy a hacer una previa para saber si ustedes aprendieron o no aprendieron. Si ustedes aprendieron, pasan. Y si no, repiten. ¿Y cuántos están listos para repetir el año? ¿Y cuántos queremos pasar el año? ¿Y cuántos queremos crecer, avanzar y madurar? Porque es que, hermanos, lo mínimo que se espera después de recibir tanta palabra es que produzcamos fe. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y después de un año en esta iglesia, domingo a domingo, recibiendo palabra, lo que Dios espera es que tengamos fe. ¿Y fe para qué? Fe para enfrentar los nuevos retos del 2020. Fe para enfrentar los desafíos. Fe para no perder el año. Fe para triunfar. Por eso en el versículo 35, Jesús les hace una invitación a los discípulos. Y es la invitación que nos hace también a nosotros. ¿Qué le dijo a ellos y que nos dice también hoy a nosotros? Pasemos al otro lado. Pasemos al 2020.
Venga, vamos a avanzar. Dígale al que está a su lado, pasemos al otro lado. El no pasar al otro lado es estancarse. El no pasar al otro lado es repetir el año. El no pasar al otro lado es perder. ¿Y cuántos queremos pasar al otro lado? ¿Cuántos queremos crecer, avanzar y madurar en el nombre del Señor? Yo le quiero dar a la luz de este texto por lo menos 3 acciones que nos van a ayudar a pasar al otro lado, que nos van a ayudar a enfrentar los retos del año 2020. Y en el versículo 36, el evangelista Marcos nos dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Enfoque su atención en la primera frase de ese versículo. ¿Qué dice que tuvieron que hacer los discípulos para enfrentar esos nuevos retos? ¿Y qué tendremos que hacer nosotros si queremos enfrentar los nuevos retos? Despedir a la multitud. Y esa es la primera acción que este texto nos plantea. Pasar al otro lado, enfrentar nuevos retos, conquistar el 2020 va a requerir de nosotros alejarse de la multitud. Ayúdeme a predicar y dígale al vecino, aléjese de la multitud. Porque tristemente hay un dicho por ahí, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y hay cristianos que ¿qué hacen? Lo que hacen los demás. Si todos los demás lo hacen, pues entonces debe ser correcto, hagámoslo. Si eso es así, entonces comamos pasto, porque no pueden haber tantas vacas equivocadas en el mundo, si todos lo hacen. Cuando uno mira los evangelios, ¿quiénes eran la multitud? ¿Qué buscaban la multitud? ¿Por qué la multitud seguía a Jesús? Generalmente lo seguían por milagros, por señales, por una sanidad o por pan. Y esa multitud, cuando Jesús entró a Jerusalén, muy emocionada, levantó la voz y gritó diciendo, Hosana al Hijo de David. Pero 5 días después, ¿qué estaba diciendo esa misma multitud? Crucifíquenle, crucifíquenle. Preferimos a Barrabás y no a Jesús. Yo pregunto, a la luz de la Biblia, generalmente, ¿quiénes han tenido la razón? ¿La mayoría o la minoría? ¿La mayoría o la minoría? ¿Quiénes murieron en el diluvio? ¿La mayoría o la minoría? Cuando Moisés mandó espías a reconocer la tierra, 12 fueron. El reporte negativo, los que dijeron no se puede, es imposible conquistar esa tierra, hay murallas, hay gigantes. ¿Quiénes fueron? La mayoría. La minoría fue la que dijo, sí se puede, hay gigantes, sí, hay murallas, pero vamos a lograrlo. Amados, si ustedes quieren conquistar el 2020, tienen que aprender a alejarse de la multitud. ¿Cuántos de aquí saben lo que el 2020 les espera? ¿Y cuántos quieren saber lo que el 2020 les depara? No, es mejor que no quieras saberlo, porque eso es lo que hace que la gente busque horóscopos, astrólogos,
psíquicos y otras cosas. A mí realmente no me importa lo que va a traer el 2020. Lo que sí me importa es estar seguro de que Dios va a estar conmigo. Porque si Dios está conmigo, que venga el 2020 como quiera, porque Él me va a acompañar y Él me va a ayudar. Estos discípulos, cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado, ¿sabían lo que les esperaba? Ni idea. Acaban de tener una jornada de enseñanza. Así que ellos van desprevenidos, probablemente impresionados, diciendo, oiga, qué maestro el que tenemos. Oiga, este sí es un verdadero maestro. Y probablemente van impactados, van felices. Y en el versículo 35 dice que ese viaje lo emprendieron en tiempo cronológico y en tiempo teológico. ¿A qué horas? De noche. En un tiempo donde no había luz. ¿Qué hubiera sido lo más lógico, lo más sensato? Duerman, descansen y cuando amanezca se van a plena luz. Pero ¿cómo se van a ir de noche? Pero esa expresión noche teológicamente significa dificultades, pruebas. La noche tiene que ver como con esos momentos complicados de la vida. Y puede ser que este año para ti haya sido un año difícil y que estés terminando este año como si fuera la noche, diciendo ojalá y este año se acabe rápido, porque yo este 2019 ya no lo soporto, ya no lo aguanto, no quiero saber nada. Y el Señor les dice a los discípulos, pasemos. Hay que alejarnos de la multitud. Un psiquiatra muy famoso brasilero llamado Augusto Cury ha descubierto algo que él llama el spa. ¿Y qué es el spa? No es a donde usted va a ir de vacaciones a que se relaje. El spa, según él, es el síndrome de pensamiento acelerado. Y lo que dice este psiquiatra cristiano, por cierto, es que la generación en la que estamos vive con un pensamiento acelerado. Algo que les imposibilita disfrutar la vida. Que quieren que las cosas sean rápidas. Y lo que dice este psiquiatra es que probablemente, a menos de que haya un cambio, la próxima generación va a morir más rápido. Va a morir más joven. ¿Por qué? ¿Qué les está costando trabajo? Desconectarse. Desde que aparecieron esos celulares, desde que apareció el Facebook, el WhatsApp, las redes sociales, la mente del ser humano vive hiper conectada. Si usted está en el culto y no pone el teléfono en modo avión y le vibra o le suena algo, se le tiró el sermón. Porque usted una vez, ¿qué hace? ¿Quién será? ¿Quién será? Y algunos ni para dormir apagan el celular. Eso es lo peor. Este spa está dañando los matrimonios. Está dañando las relaciones de pareja. Porque la persona se lleva el celular a la cama y en lugar de pensar en disfrutar su matrimonio, está pensando es, ¿quién me va a escribir? ¿Qué mensaje me va a llegar? ¿Qué habrá publicado fulano? ¿Cuál será la historia de sutano? ¿Cuál será la novedad? Y no se pueden desconectar. Por eso Jesús hoy nos está diciendo a nosotros pasemos al otro lado. Pero para pasar al otro lado tenemos que desconectarnos de la multitud.
Tenemos que aprender a sacar un tiempo de calidad para estar a solas con Dios. Y si quieres enfrentar el 2020 bien enfrentado, escúchame, cada día y preferiblemente en las primeras horas de la mañana tienes que apartar un tiempo, desconectarte de las redes sociales, desconectarte de todo para conectarte con la voz de tu Padre Celestial, para escuchar la voz amorosa, la voz sabia del Dios de la vida que nos va a guiar. Porque si usted no se desconecta, va a tener serios problemas. Así que vuelva a decirle a alguien: aléjese de la multitud. ¿Quiere tener usted salud física, salud emocional, salud espiritual, salud matrimonial? Aprenda a desconectarse para conectarse con Dios. No lo haga y eso le va a pasar factura en todas las áreas. Matrimonios se están acabando hoy en día, ni siquiera por la infidelidad, sino porque uno de los dos no es capaz de vivir sin el celular. Y el texto dice que se fueron. Versículo 37, la Reina Valera empieza este versículo con una palabra de esas que a nosotros a veces no nos gusta. ¿Cuál es esa palabra? Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ese pero significa que fue algo de repente. Porque si algo tiene el mar de Galilea hasta el día de hoy, es que es un mar muy traicionero. Usted va por el mar y usted que dice: ¡ay, tan lindo! Yo no lo conozco, pero lo he leído. Pero un día vamos a ir. Y es tranquilo. Pero de repente, ¿qué ocurre con ese mar? Se embravece y cambia. ¿Y acaso no es así la vida? A veces uno va por la vida y ¿cómo va uno? ¡ay, tan lindo! Este es el mejor momento de mi hogar. Este es el mejor momento de mi familia. Este es el mejor momento de mi matrimonio. Y de repente, ¿qué ocurre? Una tormenta. ¿Y qué puede ser esa tormenta? Una enfermedad. Apareció el cáncer en la familia. Una tragedia. Alguien de repente muere. Una crisis financiera. El desempleo. Un problema matrimonial. Un hijo rebelde. Un hijo que empieza a tomar malas decisiones. Y ahí aparece la tormenta. ¿Habrán tormentas en el 2020? ¿Cómo quisiera yo predicar lo que algunos predican y que a tanta gente le fascina? Corren al parque para escuchar eso. Para que les digan que todo les va a salir bien, que los cielos van a estar abiertos, que va a haber prosperidad, que será un año de mucha bendición. Y mejor dicho, cuando uno escucha eso, uno dice: wow, o sea que se van a morir, se van a ir para el cielo. Porque mientras vivamos en esta tierra, ¿qué vamos a tener? Problemas, dificultades. Yo quisiera hoy, 29 de diciembre, un día en que estoy cumpliendo hoy, precisamente un domingo como hoy, hace 28 años, le dije sí al ministerio, le dije sí al llamado ministerial. Yo quisiera hoy predicarle y decirle: en el 2020 todo le va a salir bien. Y usted se pararía en esa silla y gritaría y diría: amén, ese es mi pastor. Pero en marzo, ¿qué estaría por aquí haciéndome mala cara? Diciendo: claro, y no era que me iba a ir muy bien. Así que yo prefiero decirle la verdad y decirle: en el 2020, iglesia, prepárese, porque lo que vienen son tormentas y problemas. Con eso hoy no dice amén.
Hoy no se alegra, pero cuando ocurra, ¿usted qué va a decir? El pastor ya nos había advertido. Sí, el pastor ya sabía. Y entonces, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que no vas a tener tormentas. La buena noticia es que aunque vas a tener que enfrentar tormentas, en esas tormentas no morirás. En esas tormentas vas a crecer, en esas tormentas vas a ver la gloria de Dios. El Señor te va a acompañar y entrarás a esa tormenta, pero saldrás mejor de lo que entraste. Por eso, la segunda acción es que si queremos tener un 2020 lleno de victoria, tenemos que afrontar las tormentas. Y dígaselo a alguien, dígaselo. Afronte las tormentas, porque el problema no es tener tormentas. El problema es que hay cristianos que no las quieren afrontar, porque tienen en la mente un evangelio que no es el verdadero evangelio de Cristo. Si a usted le dijeron que por seguir a Cristo se le iban a acabar los problemas y le cobraron, lo tumbaron. Va a tener problemas, va a tener dificultades. Sáquese de la cabeza ese cuento de pare de sufrir. No, vas a sufrir. Pero Dios va a estar contigo en el sufrimiento. Dios va a estar contigo en el dolor. Dios te va a dar la fuerza y Dios te va a sacar en victoria. Dios te va a ayudar. ¿Qué dice la Biblia? Dice que era de noche, que están en el barco sin la multitud, y además de todo, como si fuera poco, en el versículo 38 dice que Jesús estaba durmiendo. Oiga, el asunto no puede ser peor. De noche, cansados, en alta mar, y el maestro dormido. ¿Cuántos en este año que estamos terminando sintieron que el Señor estaba dormido? ¿Sí le pasó o no? Oiga, pero pastor, entre más oro, menos. Ahora que decidí bautizarme, decidí dejar de vivir en unión libre, arreglar mi matrimonio, y mira estos problemas. Ahora que entendí lo que es diezmar y ofrendar, y estoy diezmando y ofrendando fielmente, y mire mi economía, en lugar de echar para adelante, para atrás. Yo ya no sé qué voy a hacer. Yo quiero decirle, afronte las tormentas. Porque es que los hombres y mujeres de la Biblia que marcaron la diferencia y que hicieron historia, lo hicieron no porque no enfrentaron tormentas, al contrario, porque las enfrentaron. ¿Por qué Job es tan famoso? ¿Porque era rico? ¿Porque era millonario? ¿Por qué? ¿Por qué recordamos tanto a Job? Porque un día, a pesar de ser un hombre tan consagrado, un hombre tan íntegro, un día los problemas le hicieron fila. Le llegaron uno detrás de otro. Pero ¿qué es lo interesante? Que Job enfrentó la tormenta. Job no renegó contra Dios. Job se mantuvo fiel y al final de todo lo que el enemigo le quiso quitar, Dios se lo devolvió, y se lo devolvió multiplicado, y se lo devolvió duplicado, porque eso es lo que va a hacer Dios con nosotros. Nos va a permitir pasar por tormentas, pero vamos a salir de ellas mejores. Así que ayúdeme y dígale a alguien, afronte las tormentas. Porque no ustedes, otros cristianos, cuando viene la tormenta, ¿cuál es su actitud? Yo no vuelvo a la iglesia. ¿Y a mí de qué me sirve esto? Me voy mejor a ver si con el indio amazónico me va mejor. Me voy a buscar por aquí, por allá, porque no han entendido. No han entendido que la vida cristiana es un camino donde nos vamos a encontrar con tormentas, con enfermedades. Yo pregunto,
¿Por qué estos discípulos tienen tormentas? Porque están caminando sin Jesús. ¿Jesús está ahí con ellos? Ahí está. ¿Por qué están en tormentas? ¿Porque se rebelaron y les dio por descarriarse? No. ¿Están obedeciendo o no? ¿Qué les dijo Jesús? Pasemos. ¿Y qué dijeron ellos? Pues pasemos. No están en desobediencia, no están en rebeldía, no están en pecado, no están sin Jesús, pero aún así están enfrentando tormentas. 2020 será un año de tormentas para muchos, pero en esas tormentas vamos a ver la gloria de Dios. En esas tormentas vamos a crecer. Así que en el año que viene, cuando venga una tormenta, recuerde esta palabra, tome y diga: de esta yo salgo y salgo mejor. De esta yo salgo y Dios me va a ayudar y voy a triunfar en esto. Esto no me va a echar para atrás. Y entonces aquí están los discípulos, que según entendemos, de los 12, por lo menos 7 eran pescadores expertos. Eran gente de mar. Era gente que esta no era la primera vez que los sorprendía una tormenta. Ellos probablemente ya están curtidos. La Biblia no lo dice, pero uno se puede imaginar a quién tomando el liderazgo. Pedro. Probablemente es el pescador experimentado y le dice a Juan y a Jacobo: bueno, muchachos, ya saben cómo es la vaina aquí, ¿no? Y Andrés en la juega, yo veré, y vamos aquí, y 1 hora, y 2 horas, y 3 horas, y la tormenta nada que arrecia, la tormenta ruge, y lo que dice fue que el barco se empezó a llenar de agua. Yo me los imagino a estos pescadores sudando, cansados, agotados, y de repente en semejante lucha echan una miradita en la popa. ¿Y quién está en la popa? ¿Y qué está haciendo Jesús? Durmiendo. ¿Usted qué piensa? ¿Realmente estaba durmiendo? Pero ahí dice que estaba durmiendo. ¿Pero usted qué piensa? ¿Que estaba durmiendo? Bueno, vamos a darle la razón a los que dicen que sí. ¿Por qué Jesús estaba dormido? Uno, porque era una persona humana 100%. ¿Y cómo estaba? Cansado, agotado. No da más. ¿No le parece que es muy lindo saber que el Dios al que nosotros seguimos, por amor a nosotros, se hizo hombre y es humano como nosotros? ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a Él con mis dificultades y mis crisis, Él me entiende. Porque ¿qué puede decir? Yo viví allá y yo no viví con los de arriba, viví con los de abajo, y yo sé lo tenaz que es eso. Yo sé lo tenaz que es que le suban al salario mínimo diario 1,650 pesos. Yo sé lo terrible que es eso. Él no se entiende. De hecho, en este año, ¿cuántos en medio de una crisis quisimos hacer lo que hizo Jesús? Echarnos a dormir. ¿No le pasó? Que usted tiene un problema tan grande que usted que dijo: ¿sabe qué es lo que yo quiero hacer? Dormir. Mire, nadie me friegue la vida, yo no quiero, no estoy para nadie. Jesús no se entiende. Pero bueno, algunos dijeron que no estaba dormido. ¿Por qué no se durmió? O sí se durmió, pero probablemente es que en medio de tanto ruido, olas, rayos y tormentas, probablemente Jesús se despertó. ¿Y cómo está? Con un ojo ahí abierto. Vamos a esperar a ver estos qué hacen. A ver si de repente me llaman. Y entonces, por supuesto que aquí leemos versículo 38, que ellos le dijeron:
Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La NBI dice, ¿no te importa que nos ahoguemos? Porque a veces uno le da la impresión como que la vida de uno a Dios no le importa. Claro, como Dios tiene sus preferidos y a ellos sí los cuida y los consiente y no les deja pasar tormentas, pero parece que yo a Dios no le importo. Quiero quitarte esa telaraña de la cabeza, porque a Dios tu vida sí le importa, y le importa mucho. Tú eres muy valioso y muy importante para Dios. De hecho, la Biblia dice que los cabellos de tu cabeza Dios los tiene contados. Conmigo se demora muy poquito, porque es que tenemos que ocuparnos de otras cosas más importantes que contar los cabellos de la cabeza. Hay cosas más trascendentales en la vida. Dios se interesa. Y le pregunto, ¿por qué cree usted que los discípulos fueron a llamar a Jesús? ¿Para que resolviera la situación? ¿Sí o no? Es decir, le están diciendo, Señor, ven y resuelve la situación. No. Porque para ellos, cuando emprendieron este viaje, cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado, para ellos Jesús es sencillamente un maestro, un predicador que antes era carpintero, pero que de asuntos de mar y de tormentas y tempestades, poco y nada. Así que probablemente por eso ellos lucharon contra la tormenta unas 3 o 4 horas y a él no lo llamaron. ¿Por qué? Porque ¿para qué? ¿Para qué lo llamamos si él no va a hacer mayor cosa? Realmente lo que hicieron fue llamarlo para decir, hey, despiértate porque nos vamos a ahogar, y lo mejor es que te ahogues despierto. ¿Qué más raro usted se ahoga dormido? No, despiértese para que se ahogue despierto. Porque usted, pues mejor que se levante para que haga algo. Ellos ni se imaginaban lo que iba a suceder. Ellos probablemente esperaban que Jesús dijera, ay, qué susto, ¿cómo así? Una tormenta, ¿por qué no me llamaron? Qué miedo, Pedrito, ¿y qué vamos a hacer? Jacobo, Juan, hagan algo. Pero lo que dice el versículo 39 es espectacular. Porque dice, y levantándose. Y esa palabra en el original tiene la misma raíz que la palabra resucitar. Es decir, lo que está diciendo Marcos, porque el Evangelio de Marcos se escribe muchos años después de que esto sucedió. Lo que hace Marcos es recordar este relato que Pedro le cuenta para imprimirlo en su Evangelio. Lo que está diciendo es que Jesús se levantó como si hubiera resucitado, es decir, se levantó con autoridad, porque es cierto, Cristo nuestro Señor murió y fue sepultado, pero al tercer día se levantó de la tumba, demostrando que tiene poder y autoridad sobre el diablo, sobre el pecado y sobre la muerte. No hay nada ni nadie que esté por encima de Cristo. Cristo tiene todo poder y autoridad. Alguien que alabe a Dios por eso. Cuando dice levantándose, eso significa una descripción del poder y la autoridad. Imagínense a Jesús levantándose con autoridad. Y dice, y levantándose, ¿qué hizo? Reprendió al viento y le dijo al mar, ¿cómo le dijo? ¡Calla! ¡Enmudece! La misma palabra que había dicho en una sinagoga en el capítulo 1, donde había un endemoniado.
La Biblia dice que Jesús fue a una sinagoga y había allí un endemoniado. Pero en el versículo 25 de Marcos 1 dice: pero Jesús le reprendió diciendo, ¿qué le dijo? Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Cuál fue la pregunta que se hicieron? ¿Y este quién es? ¿Quién es este? Jesús le habla al mar de la misma manera que le habló al demonio: cállate y enmudece. Eso es como colocarle un bozal a esos perros bravos, que por más bravos que sean ya no pueden morder. Lo que está diciendo el texto bíblico es que el Dios al que tú y yo seguimos tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre la escasez, tiene poder sobre el mismo demonio, sobre el mismo infierno. Dios, nuestro Dios, tiene poder sobre todos los poderes. No estamos siguiendo a cualquiera, Él todo lo puede. Y lo que dice la Biblia es que se hizo grande bonanza. ¿Usted se imagina los discípulos? Yo me los imagino jadeando. Y Jesús con 2 palabras calma eso. Yo me los imagino mirándose y haciéndose la pregunta que se van a hacer después: ¿quién es este? ¿Pero este quién es? ¿Sabes? Las tormentas nos van a ayudar para conocer realmente al Dios que estamos siguiendo, al Dios que estamos caminando. Las tormentas nos van a ayudar, y en esas tormentas no nos vamos a morir. En esas tormentas lo que vamos a decir es: ¿quién es este? Porque vas a tener tormentas, pero en medio de esas tormentas vas a ver la gloria de Dios y vas a tener que preguntarte: ¿quién es este? Pastor, casi me embargan el apartamento, pero yo fui al banco y de repente lo que me dijeron es: Señor, señora, no se preocupe, porque alguien vino y pagó todas las cuotas que usted debía. Y entonces, ¿qué diremos? ¿Quién es este? Pastor, y tenía esa enfermedad y fui al médico y el médico me hizo un examen y me repitió el examen y volvió a hacerlo y me dijo: yo no sé lo que pasó, pero usted no tiene absolutamente nada, su cuerpo está completamente sanado. Y cuando eso ocurra, tú vas a tener que decir: ¿quién es este? Y de repente ese hijo que estaba en las drogas y que estaba perdido y que parecía no había esperanza, un día llegará a este lugar cambiado, transformado, para vivir para la gloria de Dios. Y entonces tú dirás: ¿quién es este? Y se hizo grande bonanza. Y cuando están allí como preocupados, entonces Jesús aprovecha y les pega su regaño. Como decimos aquí en Colombia, les pega su alineada. ¿Y qué le dice el versículo 40? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y probablemente es la pregunta que hoy Dios le hace a muchos cristianos que están a 2 días de entrar al 2020, pero ¿cómo están? Amedrentados.
Pastor, ¿cómo vamos a hacer el año que viene? ¿Qué va a pasar con mi hogar, con mi economía? No importa lo que el año traiga, lo que importa es que el Señor va con nosotros. No vamos a empezar el año amedrentados, vamos a empezar el año llenos de fe. Y cuando Jesús les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Porque ¿qué se supone? Que han recibido mucha palabra. ¿Y qué tiene que producir la palabra? Fe. Es como el maestro diciendo, ¿usted no la agarraron? Y si no la agarran les toca repetir el año. Me muero la pena. Uy, pastor, no diga eso, que no, Dios no es así. Sí, Dios es así. Él sacó un poco de judíos de la esclavitud en Egipto y los quería llevar a la tierra prometida, algo que le hubiera tardado meses, un año máximo. Pero ¿cuánto le tardó? 40 años, porque ¿qué se la pasaban haciendo? Repitiendo el año, y un año, 2 años, 40 años, hasta que esa generación se murió y se levantó una generación que era nueva, renovada, cambiada, una generación que se atrevió a creer. Y yo creo que esta iglesia es esa nueva generación que va a conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Una generación de fe, sí, una generación probada, sí, una generación que va a tener que enfrentar tormentas, pero que vamos a salir de allí creyendo más de lo que creíamos antes. Más fuertes. Mira el texto. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Pregunto. ¿Qué era lo que esperaba Jesús de sus discípulos? Cuando Jesús dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Qué era lo que esperaba Jesús? Que los discípulos demostraran su fe levantándose y hablándole al viento y al mar. ¿Sí? No. Eso es una herejía. Y si alguien ha predicado eso, es una herejía. Porque imagínese usted a Pedro colocándose de pie y diciéndole al viento y al mar, calla, enmudece. ¿Qué le hubiera dicho el mar? ¿Y usted quién es? ¿Usted quién es como para que yo le haga caso? Pero cuando se colocó de pie Jesús y se levantó y le dijo, calla, enmudece, ¿qué reconoció el mar? Este fue el que nos creó. ¿Y cómo nos creó? Con el poder de su palabra. ¿Qué nos toca hacer? Obedecer. Es como la mascotica cuando su amo que le dice, sit. ¿Ese es? No. Lo que Jesús no estaba esperando es que ellos le hablaran al mar. ¿Qué esperaba Jesús? ¿Cómo deberían demostrar a ellos su fe? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Gritándole al mar? Ellos tenían que haber demostrado su fe haciendo de Jesús su primera opción. Pero Jesús, en las opciones de ellos, ¿dónde quedó? La verdad es que ni lo tuvieron en cuenta. Le dijeron despiértese, pero para que no se ahogue. Pero no era la opción. ¿Y cuántas veces en las tormentas Dios es la última opción? Viene la crisis financiera, viene el problema económico. ¿Y qué empiezan a hacer los cristianos? Voy a llamar a mi tío Rico Macpato. Aló, tío, ¿será que usted? No tengo. Ay, ¿qué hago? Voy a ir al banco. ¿Y qué le dicen en el banco? No, usted no tiene la capacidad de endeudamiento. Ay, ¿qué hacemos? ¿Será que voy a Corabastos al gota a gota? No, eso hasta pecado debe ser, ¿cierto? No solo un pecado, sino una estupidez. Entonces, no, mejor no. ¿Qué hacemos? ¿Será que oramos? ¿Dónde aparece Dios? De últimas. Se enfermó el niño.
Rápido, traigan el acetaminofén, número 1. No funcionó. Entonces el remedio que nos dijo la abuela no funcionó. Entonces vamos a la droguería. No funcionó. Vamos a la EPS. No funcionó. Entonces vamos a la medicina alternativa. Entonces vamos a donde una señora allí que no sé qué cuentos. Y cuando vemos que no, ¿qué decimos? ¿Será que Dios? ¿Qué estamos demostrando? Que no tenemos fe. Porque para todos nuestros problemas y necesidades en la vida, Jesús es la primera, es la única y es la mejor opción que nosotros los cristianos tenemos. Es la primera, la única y la mejor opción. Así que esto nos lleva a la tercera acción. La primera dijimos, tenemos que aprender a alejarnos de la multitud. La número 2, tenemos que aprender a afrontar las tormentas. Y la número 3, tenemos que aprender a acudir a Jesús siempre. Tenemos que entender que Jesús es todo. ¿Y cómo terminó el relato? Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Qué se decían? ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Cómo termina el relato? ¿Lleno de temor? Parece que si algo abunda en este relato es el temor. El primer temor fue un temor de angustia de pensar que se iban a morir. Pero este temor, ¿de qué es? Es un temor de asombro. Es un temor de decir, wow, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Jesús les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y yo pregunto, ¿cuál era el otro lado de ese camino? ¿Cuál era la meta de ese viaje? Pasemos al otro lado. ¿Cuál era? ¿Un milagro? ¿Sí? ¿El mar calmado? ¿Cuál era la meta de ese viaje? ¿La grande bonanza? No. ¿Sabe cuál era la meta de ese viaje? Jesús mismo. ¿Y sabe cuál tiene que ser la meta de nuestro viaje? Jesús. La meta de tu vida y de mi vida es Jesús. La meta de tu vida no puede ser tu casa, ni tu carro, ni el éxito empresarial, ni tu matrimonio, ni tus hijos. Esas cosas nunca pueden ser la meta. La meta de nuestro viaje es conocer a Jesús, es asombrarnos con Jesús, es llegar a ser como Él, estar con Él, sorprendernos y decir, ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo no sé qué nos va a traer el 2020, pero quiero decirle, el 2020 es una oportunidad que Dios nos da para conocer mejor a Jesús, para asombrarnos con Él y para terminar, si Dios lo permite, de hoy en un año diciendo, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El 2020 es una oportunidad para conocer mejor a Jesús, para sorprendernos y asombrarnos con Jesús. Si estás listo para eso, bienvenido al viaje. Si estás listo para conocer a Jesús, bienvenido a la barca y por favor, pasemos al otro lado. ¿Habrán tormentas? Sí.
pero Él va a estar con nosotros. Termino con esta frase. En este camino de la vida cristiana, más que prosperarnos, porque Él quiere prosperarnos, pero en este camino de la vida cristiana, más que prosperarnos, el plan de Dios es transformarnos. Más que prosperarnos, el plan de Dios es transformarnos. ¿Cuántos quieren aceptar la invitación de Jesús? ¿Qué nos dice Jesús? Pasemos al otro lado. Que Dios nos ayude a tener un 2020 lleno de la presencia de Dios. Que habrán tormentas, sí, pero el Señor va a estar con nosotros en el barco. De eso sí podemos estar seguros. Colóquese de pie en esta hora y por un momento, con sus ojos cerrados, medite en esta palabra que acaba de escuchar. ¿Qué nos deparará el 2020? Yo no sé, pero no me importa. Si Él va conmigo en el barco, yo estoy seguro y yo estoy confiado y yo estoy tranquilo. Empecemos a adorar a Dios. Empiece dándole gracias a Dios por lo que fue este 2019. Agradézcale al Señor por todas las situaciones que usted pudo vivir en este año, por todas las situaciones que en este año usted enfrentó. Porque aunque hubo algunas donde parecía que nos íbamos a ahogar, no nos ahogamos, las superamos, crecimos, aprendimos a depender de Dios, vimos su gloria. Y el año que viene no va a ser la excepción. Habrán tormentas inesperadas, tormentas difíciles que nos van a enseñar a depender de Dios. Y en esas tormentas no dejes a Dios de último, búscalo a Él primero. Corre a sus brazos, corre a Él y dile: Señor, levántate, 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 Señor, y haz un milagro. Algunos de repente hoy mismo están pasando por una tormenta familiar. Hay personas que están escuchando esta palabra y parece que su matrimonio no va a aguantar. Parece que su economía no va a aguantar. Este es el momento para levantarnos y clamar a Dios y decirle al Señor: Señor, ayúdanos. Señor, socórrenos. Tú que tienes poder sobre el mar, tú que tienes poder sobre los demonios, tú que tienes poder sobre la enfermedad, tú que tienes poder sobre la escasez, tú que tienes poder sobre la misma muerte, levántate y socórrenos. Levante su voz en oración y clamor y dígale al Señor que le ayude. Hágalo con fe. No ore por si acaso, por si pasa algo. No, ore y ore creyendo, sabiendo que el Dios al que clamamos tiene todo poder y toda autoridad. Para Él no hay nada imposible. Tú no eres parte de una religión, tú eres parte de un grupo de hombres y mujeres que hemos decidido caminar con Jesús, con un Jesús poderoso, tan poderoso que se levantó de la tumba y venció al pecado, venció la muerte y venció a Satanás. Y Él va a caminar con nosotros. Mientras vivamos en esta tierra, Él va a caminar con nosotros.
Señor, ayúdanos. Señor, socórrenos. Sé propicio a nuestras vidas. Señor, aquí estamos en esta mañana, agradecidos por el 2019, agradecidos por este año, un gran año. Muchas tormentas se levantaron, pero siempre te vimos levantarte a ti en ellas. Siempre te vimos hacer milagros y siempre nos asombraste. Y siempre caíamos de rodillas diciendo: ¿quién es este? Señor, y sabemos que en el 2020 también vas a caminar con nosotros. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra certeza. Señor, aquí estamos. Levante sus manos y renueve su compromiso con Dios. Y dígale al Señor: Señor, voy a caminar contigo. Acepto tu invitación de pasar al otro lado. Yo no sé lo que vendrá, yo no sé qué tormentas vendrán, pero aquí estoy. Acepto el reto, acepto el reto, acepto el desafío. Voy a pasar, pero no voy a pasar solo. Voy a caminar contigo, Señor. Voy a ir contigo. Y si tú vas conmigo, y si tú me guías, Señor, y si tú vas a mi lado, Señor, puedo estar seguro y puedo estar confiado y puedo estar tranquilo, Señor. Oh Dios, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Dios. Aleluya. No nos va a impedir pasar por la tormenta, pero no nos va a dejar morir en la tormenta. De esa tormenta saldremos y saldremos bien. El Señor le bendiga, le guarde, y que en el 2020 la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Bendiciones. Dios los bendiga.